Muy buenas, el día de hoy vamos a estudiar la anatomía del hueso occipital. Bien, nuevamente, como siempre, vamos a recordar el esqueleto de la cabeza. Este está dividido en huesos del cráneo, en huesos de la cara. Los huesos del cráneo contienen el encéfalo. Ya sabemos que se dividen en una base, en una bóveda. Los huesos de la cara corresponden al macizo óseo. Desde los huesos del cráneo estudiábamos 8 huesos, de los cuales 4 eran impares: el hueso frontal, el hueso etmoides, el fenoides y el occipital, que es el hueso que vamos a estudiar el día de hoy, y 2 huesos pares y laterales, que son los huesos parietales y los huesos temporales, respectivamente. Ok, para el estudio del hueso occipital, vamos a tener que él es un hueso impar, es un hueso central y es un hueso simétrico. Él se va a estar articulando principalmente con la primera vértebra cervical, que es el atlas, ¿ya? A través de estas dos estructuras, dos salientes que tiene, que son conocidos como los cóndilos del occipital, ¿ya? Se va a estar articulando con esa primera vértebra, que es el atlas. Bien, fíjense que para el estudio del hueso occipital vamos a estudiar dos caras: una cara exocraneal, ¿ya? Y una cara endocraneal. Asimismo va a tener bordes y ángulos que los vamos a ir estudiando. Bien, en esta primer cara, que sería la cara exocraneal, que es lo primero que me interesa, que voy a observar el agujero del cráneo más grande que existe. Ese agujero mide de anterior a posterior, es decir, de esta manera, entre unos 35 milímetros, y va a medir en sentido transversal unos 30 milímetros. ¿Ya? Este agujero se lo conoce como el agujero magno del occipital, y por ahí está pasando lo que es el bulbo raquídeo. Va a estar pasando el nervio espinal, que es el octavo par craneal, y las arterias vertebrales, que son ramas colaterales de mi arteria subclavia. Fíjense que esta parte de acá, que es una eminencia hacia adelante, se la conoce como la superficie basilar, ¿ya? Y bueno, la porción basilar del occipital, básicamente cuando estamos hablando de esta cara exocraneal, vamos a encontrar aquí que en toda la línea media y yendo hacia posterior, presenta un tubérculo faríngeo que sirve de inserción para el rafe faríngeo. Yendo más hacia anterior, presenta la fosita navicular y asimismo la fosita faríngea. Lo que quiero que sepan de todo esto es que aquí se van a estar insertando dos músculos principalmente. Hacia posterior, ahí vamos a encontrar al músculo recto anterior de la cabeza, y hacia más anterior se va a estar insertando el músculo largo de la cabeza. Ya eso es lo que no se pueden olvidar de esta cara exocraneal de la porción basilar del occipital. Bien, entonces esto en cuanto a la porción basilar. Ahora, si nos vamos hacia la porción escamosa, que es todo esto que estoy señalando, ya lo que más llama la atención, para empezar, es una protuberancia, una saliente, que es la protuberancia occipital externa. Y esta protuberancia occipital externa resulta que presenta otra saliente que se dirige hacia abajo, ya, que es esto que está acá, que es la cresta occipital externa. Ahora, a ver, esa protuberancia occipital externa también forma parte de uno de los puntos craniométricos que tenemos, que es el ilion, y en ella y en la cresta se va a estar insertando este ligamento, que es el ligamento nucal. Ok, de la cresta occipital externa van a partir dos líneas, una línea nucal superior y una línea nucal inferior. Y en la línea nucal superior se van a estar insertando el músculo occipital, el trapecio, el esternocleidomastoideo y el esplenio de la cabeza. Mientras que en la línea nucal inferior va a estar prestando inserción al músculo recto posterior menor de la cabeza y al recto posterior mayor de la cabeza. Entre ambas líneas nucales vamos a tener la inserción de dos musculitos más. Uno que se encuentra aquí más medialmente, que es el músculo semiespinoso de la cabeza, y otro que se encuentra acá más lateralmente, que es el músculo oblicuo superior de la cabeza. Ok, aquí como mencionábamos, tiene dos salientes que son los cóndilos. Importantísimos estos cóndilos porque se articulan con el atlas, que es la primera vértebra cervical, formando la articulación atlanto-occipital, que es una articulación bicondilia. ¿Qué más me interesa? Que hacia adelante estos cóndilos yo tengo un agujero, que es el agujero condilio anterior, o también llamado agujero del conducto hipogloso, porque por ahí está pasando el nervio hipogloso, el doceavo par craneal. Y asimismo tengo este otro agujero, que muchas veces es inconstante, ya que es el agujero condilio posterior, donde cuando existe, están simplemente pasando algunas vénulas y arteriolas de no mucha importancia. Bien. Ahora, en cuanto a la cara anterior, lo que tienen que saber de aquí es que también nuevamente tengo mi porción escamosa, nuevamente tengo mi porción basilar, pero esta parte de la cara endocranial de la porción basilar va a ser conocida como el clivus. Y este clivus va a estar en contacto
con el bulbo raquídeo y la protuberancia. Recordemos que cuando yo tenía mi tronco encefálico, ese tronco encefálico se estaba dividiendo en tres porciones. Esta primera porción, que era la que estaba más por arriba, es el mesencéfalo. Esta segunda porción es el puente. Y esta tercera porción es el bulbo raquídeo. Ok, es ese bulbo raquídeo también el que está pasando por este agujero, que era el agujero magno. Y cuando atravesaba ese agujero, posteriormente se va a convertir en médula espinal. ¿Ya? Entonces eso es importante, igual que lo sepan. A ver, voy a borrar esto. Nuevamente mi puntero láser. Bien, ahora, hablando sobre la escama propiamente, vamos a tener aquí a la protuberancia occipital interna, así como había una externa, también tenemos una interna, y esa es importante porque ahí se están confluyendo todos los senos venosos principales del encéfalo. Entonces, a esa confluencia de los senos se lo conoce como la prensa de Erófilo. Y fíjense que está, gracias a la presencia de esta protuberancia occipital externa, bueno, les decía que gracias a la presencia de esta protuberancia occipital interna y a estos surcos, es que se encuentra dividida esta cara endocraneal de la porción escamosa en cuatro fosas. Dos fosas superiores que son cerebrales y dos fosas inferiores que son cerebelosas. Las fosas cerebrales van a prestar inserción a los lóbulos del occipital, mientras que las fosas inferiores van a prestar inserción, o perdón, alojamiento al cerebelo. Bien, entonces continuemos. Ahí están fosas cerebelosas. Yo les decía que la protuberancia occipital interna es donde confluyen los senos, y eso se lo conoce como la prensa de Erófilo. Y esa prensa de Erófilo va a estar compuesta por el seno sagital superior, el seno recto, el seno occipital y los senos transversos. Bien, ese seno sagital superior, fíjense, aquí está dejando un surquito, que es el surco del seno sagital superior, justamente. Fíjense que aquí los senos transversos también presentan su surco. El seno recto está llegando directamente y los senos occipitales están discurriendo más o menos a esta altura de acá. Bien, por debajo de la protuberancia occipital interna tengo otra saliente, que es la cresta occipital interna. Y esa cresta occipital interna se va a bifurcar en dos porciones, dejando este espacio triangular. Ese espacio triangular se lo conoce como la fosita vermiana. Y esa fosita vermiana se llama así porque va a estar alojando a esa altura al vérmix del cerebelo. Bueno, aparte del vérmix del cerebelo. Ok, entonces, en cuanto al hueso occipital, ahora vamos a estudiar lo que son sus bordes, también lo que son sus ángulos. Tenemos el borde parietal, que es netamente dentado y que se está articulando con los huesos parietales, formando la sutura lambdoidea. Ahí está. Tenemos al borde temporal, donde lo que más llama la atención es una superficie conocida como la escotadura yugular, que va a estar luego en contacto, en relación con el hueso temporal, y me iban a estar formando el agujero rasgado posterior. Eso era importante. Por ese agujero rasgado posterior, recuerden que estaba pasando el nervio glosofaringeo, el vago, el espinal, la vena yugular interna y también el seno petroso inferior. Y ahí me faltó ponerlo. Ahora, en cuanto a los ángulos, tengo un ángulo superior, que es donde confluyen justamente los dos parietales con el hueso occipital, que es otro punto craniométrico que se lo conoce como lambda. Y tengo un ángulo inferior donde básicamente se está articulando, soldando óseamente con el hueso esfenoides, y los ángulos laterales, que hace referencia a otro punto craniométrico que es el asterio. Bien, para terminar con el hueso occipital, vamos a ver sus distintas inserciones musculares que fuimos estudiando. Para eso tenemos este esquema muy bueno del Rubier. Entonces, esta es una vista exocraneal. Aquí tenemos en la línea nucal superior, ¿no? Al músculo trapecio, tenemos al vientre occipital del músculo occipitofrontal, estaba el músculo esternocleidomastoideo, estaba el músculo esplenio de la cabeza. Todo eso es línea nucal superior. Hasta ahorita nada es conocido. Ahora, línea nucal inferior, teníamos al músculo recto posterior menor de la cabeza y al músculo recto posterior mayor de la cabeza. Y entre ambas líneas, ¿qué teníamos?
la que se encontraba más hacia medial, el músculo semiespinoso de la cabeza, y más hacia lateral, el músculo oblicuo superior de la cabeza. Y en la porción basilar, yo les mencionaba, ya de importante, que el que se encontraba más anterior era la inserción del músculo largo de la cabeza y el que se encontraba más posterior es para el músculo recto anterior de la cabeza. Y bueno, eso es todo en cuanto a este huesito de acá.